bienvenidos a tu programa Hablando de Negocios. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener un invitado especial que viene, de viaje, ¿verdad? Porque estás en conferencia, de conferencia en conferencia. Y bueno, este tema lo he querido tocar desde hace tiempo. Te doy las gracias, Martín, por haberme aceptado la invitación. Y yo sé que para los directores que nos están viendo, los empresarios, este tema les va a causar muchas dudas, ¿verdad? Porque hay muchos libros, hay muchos speakers y hablan sobre neuromarketing, ¿verdad? Pero a mí me ha impactado mucho cuando platico contigo y me hablas sobre neurociencias. ¿Cuál es la diferencia? Qué bueno que lo preguntas. Bueno, mira, el neuromarketing, hay una discusión incluso en los medios científicos, neurocientíficos y académicos, en donde lógicamente no ha demostrado ser una disciplina ni siquiera académica, ¿no? ¿Por qué razón? Porque simplemente muchas universidades, incluso universidades serias, están deteniendo un poco el proceso, a pesar de que hay una presión, sobre todo por redes sociales y demás, muy fuerte hacia que se introduzcan los programas de marketing, ¿no? Esto ya es un indicativo. Entonces, como muchos, yo entré por ese campo. Yo estudié una maestría en educación recientemente por cuestiones de lo que hacemos, que es investigación de mercados, entender los procesos de aprendizaje. Finalmente el consumo te lleva a un proceso de aprendizaje y terminas bajo la neurociencia dándote cuenta que es una rehabituación de tus conceptos, decisiones y demás los que te hacen consumir y posicionar una marca. Cuando hablaban de posicionamiento en un programa anterior, ¿no? Yo lo hubiera definido por ahí. Pero entonces esta área de la investigación de mercados, que es a la que nos dedicamos, 18 años tenemos con Mercadies y obviamente con muchos amigos que se han hecho amigos después de darles nuestro servicio, me llevó a esto. Entré por el neuromarketing, empecé leyendo en este sentido las obras que están en el mercado, viendo los videos que están en YouTube y me empezó a hacer ruido, tal vez porque yo tengo una formación más científica, yo soy economista, mi licenciatura es de economía. Entonces empecé a decir, ¿por qué no hay registros estadísticos? ¿Por qué no hay comprobaciones empíricas bajo la estadística? ¿Esto qué pasa, no? Y luego me empiezo a meter más profundamente ya con aspectos de neurofisiología y demás, de forma autodidacta, aunque tuve dos grandes maestros en la maestría, psicólogos enfocados a la neurociencia. Y me doy cuenta que, por ejemplo, todo el rollo del cerebro reptil es una hipótesis de 1949 para hablar de cómo evolucionó el cerebro. Pero ellos están tomando la posición de que nosotros tomamos decisiones por el cerebro reptil, cuando en este caso el cerebro reptil es equivalente a las estructuras más básicas del cerebro. Entonces empezamos a leer ya artículos más especializados. Y leo un artículo que para mí es icónico del doctor Fisher, que está trabajando una parte social, pero con neurociencia, y le dedicó un artículo a definiendo el neuromarketing. Y llega a esta conclusión que te comento, no es ni siquiera una disciplina académica, pero él propone y dice, si de veras quisieran iniciar un proceso serio, tendrían que crear una neurociencia del consumidor. En este caso concretamente hacia el marketing. Curiosamente, en esas mismas fechas, finales del 2014, principios del 2015, llega una persona que trae una maestría en neurociencias a platicar conmigo a través de un exalumno mío de la maestría en la UNI. Caído del cielo, imagínate, caído del cielo. Estabas con ese tema, ¿no? Y él ya con la intención de quedarse en Puebla. Y entonces le digo, bienvenido, mira, así está todo, como ves, perfecto. Empezamos a definir, a hacer un análisis de neurotecnologías, que eso es lo que te venden los neuromarketeros, neurotecnologías que además son tan cuestionables algunas, simplemente por el hecho de que cuando lo aplicas en medicina no es aplicable lo que dice. Por ejemplo, un electroencefalograma, Bluetooth, con un casco, que andan diciendo que se hizo en la NASA y no sé qué, es imposible simplemente porque la electroencefalografía funciona precisamente a través de los registros eléctricos de nuestro cerebro. Entonces aquí habría una interferencia tremenda.
Tú tienes que buscar espacios aislados de cuestiones. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer Bluetooth, no? Sí, claro. O sea, es absurdo. Sí, es absurdo, sí. Entonces, ese tipo de cuestiones. La otra es la resonancia magnética funcional, es carísima. Necesitas tomógrafos de 3 a 5 millones de pesos de inversión. ¿Quién va a tener esa infraestructura para hacer uno o dos estudios al año? Porque ahorita las empresas todavía no se animan. Entonces nos ponemos a revisar neurotecnologías que realmente pudiésemos aplicar y que tuvieran un costo bajo, para que lógicamente las pudiéramos ofertar a clientes desde empresas medianas para arriba. Tal vez las empresas pequeñas las atendemos bajo un esquema distinto, con metodologías, digamos, hablan de tradicionales. Yo te diría no, nosotros hemos revolucionado la metodología cualitativa, incluso introduciendo conceptos neurocientíficos. Entonces la diferencia es, el neuromarketing como nos lo han vendido, son una serie de mitos. De hecho, el libro ya está en proceso, me va a hacer favor de publicarlo la Universidad Politécnica de Valencia, para que esté allá, y lo vamos a publicar de forma independiente aquí, para no depender de editoriales que nos traten de controlar. Pues ya desde este momento te comprometo para que hablemos de ese libro. No, claro, son los 10 mitos del neuromarketing. Me encantaría. Y obviamente, entonces, esta diferencia que estamos, y de veras que a veces me dicen, es que es una cruzada, pues sí, que estamos haciendo, pues es ir contracorriente. Porque la corriente, si tú prendes tu computadora, te metes a YouTube, pones neuromarketing, lo primero que te aparece es Jürgen Klarik. Sí, y él es de los que está aprovechando esto. A mí me pasó, llego a España en abril, finales de abril, para dar una conferencia en Murcia y un curso en Lorca para empresarios. Sí. Y abro mi computadora para checar mis mails, y como estoy metido en esto, lo primero que me aparece es Jürgen Klarik en España. Pero ¿sabes cuánto costaba un seminario de 12 horas dividido en 2 días? No, sí, bueno, creo que estuvo en México, tiene poco que estuvo en México, y sí, estaba alrededor de 60, 70 mil pesos, algo así. Sí, eran 2.500 euros. Sí, ¿no? Sí, entonces dices, híjole, y cuando ves los contenidos, obviamente esto se vuelve todavía más inaplicable para la gente. Pero obviamente, pues vender cursos y vender libros, pues es un buen negocio, y si no, pregúntaselo al señor de hijo, padre rico, hijo pobre, o al revés, ¿no? Así es. Yo creo que en este caso entonces la diferencia es, el abordaje bajo un enfoque neurocientífico tendrá definitivamente que desmarcarse, por desgracia, del neuromarketing. ¿Quién inventó el término? Se pierde. No hay alguien. Se le adjudican a un señor que incluso le dan el Premio Nobel de Economía 2002, cuando no es cierto, y lo encuentras incluso en tesis doctorales. Nosotros nos hemos metido a hacer una verdadera investigación bibliográfica tremenda. Encontré esa tesis de República Dominicana y cita. Cuando tú con Google te metes, preguntas quién es el Premio Nobel de Economía 2002 y te sale Daniel Kahneman y no Al Smith. Entonces esa es la diferencia. El neuromarketing se ha prostituido para eso, no te da realmente resultados, y las agencias de investigación de mercados, que estamos tomando la cuestión en serio, estamos metiéndonos a esto. De hecho, voy a Colombia, a la Asociación Colombiana de Agencias de Investigación, a dar una conferencia ahorita en agosto sobre neurociencia. Y qué bueno que lo estás viendo y que lo estás compartiendo, porque efectivamente, ¿no? Muchas veces... desafortunadamente hay de todo, ¿no? Pero a veces las agencias de marketing, ¿verdad? Pues le dicen al cliente, no es que el neuromarketing, pero la verdad si no lo tienes fundamentado y no lo tienes estudiado, sí creo, directores, empresarios, que es muy importante que de verdad sepamos a quién estamos contratando. Definitivo. Y yo me dedico a esto, pero sí debemos de ser muy éticos, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? No podemos estar vendiendo, pues eso, ¿no? Zapatero a tu zapato. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Yo sí les pregunté, te soy honesto, oigan, de entrada, ¿cómo me contactaron los colombianos? Es el equivalente a la MAI de aquí de México. Y me dijeron, tenemos 2 años siguiéndote. Yo dije, wow. Dice, entonces nos interesa que vengas a hablarnos de neurociencia.
y yo les mando un agradecimiento, que a lo mejor ven el video, ves que ahora son las maravillas de sí, internet, claro, sí. A lo mejor ven en este caso el programa, ¿verdad? Y yo les mando un agradecimiento porque, wow, ¿no? Y por otro lado, va a estar Malotra, porque yo tuve la oportunidad aquí en la UPAEP de conocer al doctor Malotra, que es uno de las bases científicas de la investigación de mercados. El bestseller de libros en investigación de mercados es el Malotra, todo el mundo así lo ubica, y lo pudieron contactar, aceptó y va a estar en el foro, en el congreso de ellos, y pues yo voy a tener el honor de estar con él. No, imagínate, no, pero tú también, la verdad eres de verdad brillante, de verdad tenemos la verdad muy poco tiempo acá, pero yo he pasado mucho tiempo platicando con Martín Díez y la verdad es que es estudiado, o sea, no nada más es como que me lo saco ahí, sino realmente se requiere muchísima preparación, mucha investigación, de verdad, sí, para fundamentar. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a seguir platicando sobre neurociencia, vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos a este segundo bloque y platicando aquí con Martín sobre neurociencias. Y bueno, seguimos platicando, me dices que bueno, van a estar ahorita en unas pláticas que te invitaron a Colombia, increíble todo este tema. Y bueno, ¿qué más nos puedes compartir acerca de esto? Y sé que ya nos comentaste que estás viendo lo de tu libro, ¿verdad? Y bueno, ¿en dónde nos tenemos que... nosotros que estamos dedicados al mundo del marketing, ¿verdad? ¿En dónde nos tenemos que fijar, ¿verdad? Para no cometer errores. Bueno, hay divulgadores neurocientíficos interesantísimos que te la plantean fácil, porque además otra cosa, no es difícil. Mucha gente que la medicina, meterte a la neurofisiología, ¿qué onda? No. Son procesos, son componentes que puedes ir aprendiendo y hacerlo, ¿eh? Te lo digo porque yo me tuve que meter en libros de neurofisiología directamente, pero ahí empezaron a aparecer autores y obviamente las búsquedas, o sea, yo le daría la santidad a Google, la verdad, San Google, es una maravilla, pero bueno, aquí lo que empecé a meterme, entonces hay grandes divulgadores. Ahorita estoy leyendo un libro de una doctora, neurofisióloga, neuropsiquiatra, que se llama El cerebro femenino y otro que se llama El cerebro masculino. Entonces, en el área, yo no recibo comisión, pero en el área de la librería moradita con amarillo, van a poder encontrar en el área de divulgación científica muchos. Un autor, para mí, fundamental en esto, Antonio Damasio. Y él te va metiendo y explicando. Y la idea es que empecemos a escribir artículos. No somos los únicos, ya se ha ido formando, se ha ido creciendo esto. Obviamente vamos a empezar a escribir libros de divulgación de la aplicación de la neurociencia en la investigación de mercados, etc. Pero ahorita hay grandes divulgadores. Michio Kaku tiene un libro también fabuloso que mete tecnología y cerebro, y es entonces ir entendiendo que la esencia de esto es que el neuromarketing es extremadamente reduccionista. No es tan fácil entender el cerebro. El cerebro es lo más complejo que el humano conoce en este momento. Lo más complejo. No te puedes imaginar, la máquina más veloz, más grande, la computadora más grande, no llega a lo que es la complejidad del cerebro. Entonces, lógicamente, es importante esto. Por otro lado, no solamente son neurotecnologías. Las neurotecnologías son la herramienta para entender el comportamiento biológico ante estímulos que vienen del exterior. Hay muchos preceptos de marketing que intuyeron cómo un estímulo generaría una respuesta. Es muy interesante y ahora ya lo podemos comprobar, ¿sí? Biológicamente, pero es solamente eso. Pero la neurociencia abarca diferentes neurodisciplinas. Entonces, por ejemplo, ya hay una neuroeconomía y ahí tienes a otro divulgador importantísimo, premio Nobel de Economía, siendo el psicólogo Daniel Kahneman. El libro se llama Pensar rápido, pensar despacio. ¿Sí? Ese libro es fundamental y la neuroeconomía ya nos da muchísimas herramientas
para, en la aplicación de estrategias de marketing o en su defecto directamente de investigación de mercados, podamos ya tener comportamientos preestablecidos para hipótesis. Tenemos la neuroantropología, que también ha avanzado muchísimo y que nos va a dar herramientas. Y esa es la idea. Entonces, la neurociencia está compuesta por una serie de neurodisciplinas o neurociencias, dependiendo del nivel científico con el que se aborda. Entonces, tenemos a la neurofisiología, tenemos a la neuroanatomía como esas. Y la idea, el sueño que tenemos, es desarrollar protocolos y metodologías para incorporar la neurociencia del consumidor a ese nivel, hacer en este caso una, por lo menos, disciplina académica. Entonces estamos trabajando mucho con las universidades serias, ya abrimos el primer diplomado en la Anáhuac Jalapa, ahorita estamos hablando con la Panamericana porque están interesados. El Tecnológico de Monterrey ya nos pidió que capacitáramos a sus maestros en 2 ocasiones, ahorita ya viene la tercera y ya ahorita vamos a empezar a aplicar neurotecnologías. Entonces, llevar obviamente esto a un nivel de seriedad. Qué increíble, la verdad te felicito. Sí, la verdad, pero te felicito porque te voy a comentar algo. Fíjate que, bueno, nosotros los que nos dedicamos al marketing, qué importante es lo que estás comentando, porque yo sé que tienes muchísima experiencia en investigación de mercado. Para hacer una muy buena estrategia de marketing, y esto lo digo para todos los directores generales, a los empresarios, que de repente les es complicado entender un poco y decir, yo no quiero pagar una investigación de mercado. De verdad, les cuesta a veces un poquito de trabajo entender esa parte. Y espero que con esta plática, ¿verdad? Que vean todo lo que tú haces previo, lo que estudias, lo que te investigas, etcétera, etcétera. Si no tenemos una investigación de mercado previa, no puedes tener un plan de marketing acertado. Definitivo. Hay un cliente, nosotros les pedimos cuando construimos la última página, que hemos construido muchas, la última página web, les pedimos a varios de nuestros clientes, danos un testimonio de quiénes somos y en qué te hemos servido, como tú quieras. Sí. Y era escrito para que no hubiera problema. Y me gustó mucho el de Carlos Bencomo, que es el director general de Cervecería 5 de Mayo, que además es excelente cerveza, la verdad. No porque sean clientes, pero es buenísimo. No, pedí, ahorita en Aguascalientes pedí una cerveza que les llaman artesanales, en realidad son micro cerveceras. Que ha estado muy también de moda la cerveza artesanal. Y no, para nada. Entonces sí. Y dijo algo bien interesante, ¿no? En su testimonio. Para nosotros, Mercadies ha sido la brújula que nos ha permitido encontrar los diferentes caminos. ¡Wow! Hasta poético el asunto. Pero dije, es verdad. O sea, la investigación de mercados es importante porque, número uno, reconocer a tu target primario. ¿Quién es? Por ejemplo, mucha gente, ¿no? Las inmobiliarias, cuando empezamos a trabajar con inmobiliarias, cuando les decíamos, tu target primario es la señora, el señor va a pagar, pero la señora es la que va a definir y decidir y todo, ¿no? Eso, por ejemplo, es importante. ¿Quién es el target primario en este caso de las camionetas estas, las, en español, sub, ¿no? Para no estar haciendo pocho el asunto, son las señoras. Entonces, aquí es bien interesante cómo la neurociencia, por ejemplo, ya nos da un elemento importante. Las mujeres, cuando ven estímulos visuales, prefieren rostros y una armonía social. Nosotros queremos un coche rojo corriendo en la carretera y que se vea el tablero. Así somos los hombres. Imagínate, sí. Esto, la neurociencia ya lo tiene probado. Y lo tiene probado por muchas cuestiones. Entonces, obviamente, si sabes que para ese tipo de vehículos el target primario es la mujer, pues los comerciales se los tienes que hacer así. Los niños subiéndose a la camioneta, llegando a African Safari, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo creo en este caso que es precisamente la complementación. Pero además, dentro de ese target primario, atiendes a tribus. Por ejemplo, lo que era un nicho de mercado, que eran los
perro hijos o perro papás, depende de cómo le des el enfoque. Ahora date cuenta lo que es un mercado inmenso. Sí, inmenso, sí. ¿no? Ya te encuentras por todas partes restaurantes pet friendly, etcétera, etcétera. Y nosotros lo descubrimos hace un chorro de tiempo para un estudio que hicimos para Purina. Y les dijimos, no se van a acabar el mercado, van a poder construir un chorro de marcas, y lo hicieron. Entonces, ahí es donde es importante. La otra, como decías bien, ¿no? Porque ya definiste tu target, pero ahora, ¿qué pasa con la competencia? ¿Quién es tu competencia? Me decía en una ocasión un restaurante de 5 tenedores, es que yo compito contra fulano y sutano. Y le digo, no, tú compites hasta con los jochos de la esquina, porque finalmente vamos a tomar la decisión si nos vamos a comer unos hot dogs o si en este caso vamos a este restaurante elegante, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente la investigación de mercados, como dice Carlos Bencomo, te va a definir como brújula los caminos, ¿no? Entonces ya más fácilmente puedes construir una estrategia de comunicación. Así es. Ya sabes cómo hablarle a tu target directamente, ¿no? En el caso del marketing digital, la importancia de los contenidos, sí, nada más que qué le vas a decir si no sabes quién es tu target. Y ahí es donde valdría la pena ahorita que lo siguiéramos comentando, porque todo parte de una investigación de mercados. Y bueno, vamos a seguir platicando porque te voy a hacer muchas más preguntas, Martín. Quiero aprovecharte ahorita gracias. Que estás aquí. No, es y, un honor, y seguramente el que nos está escuchando, los directores que muchos de ellos me conocen, también van a tener algunas dudas más. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos a este tercer y último bloque, Martín. De verdad es que, híjole, hay tantísimas cosas que tocar, tantísimas cosas que compartir. Pero bueno, seguimos con este tema acerca de por qué es tan importante tener esta investigación de mercado. Pero sobre todo, ¿quién hace las investigaciones de mercado? Pues todo lo que tiene, ¿verdad? En cuanto a conocimiento, en cuanto a investigación, en cuanto a soporte. He tenido la oportunidad de estar en tu empresa, sé que tienes las instalaciones muy bien montadas, ¿verdad? Para hacer estos estudios de mercado, y seguramente pues conoces muchísimo acerca del comportamiento humano, ¿verdad? Sí, de hecho, la neurociencia ha venido a complementar, ese es otro. Una gran diferencia, cuando me hiciste la pregunta, es que ellos, en este esquema de reduccionismo tan fuerte, y yo diría incluso a veces de absurdos, como dicen algunos neurocientíficos, están planteando neurotonterías, así lo dicen en conferencias. Entonces dices, y están también en YouTube, nada más que hay que buscar a los neurocientíficos, pones neuromarketing y no te van a aparecer, obviamente, pero así lo comentan. Entonces la neurociencia viene a complementar el entendimiento del comportamiento del consumidor. Ahora, el humano obviamente es abordado por diferentes disciplinas, y por eso precisamente hay diferentes neurodisciplinas, pero ese abordaje tú lo tienes que retomar para ver el comportamiento del humano, pero en su condición de consumidor. Por eso hablamos de neurociencia del consumidor. Entonces, y esto es importantísimo. Hace un momento comentabas, ¿no? Fuera del aire, la cuestión de los millennials. Los millennials ahorita todo el mundo los maneja, pero ya hay una diferencia generacional. Los millennials van más o menos de los 23 a los 35 años. Así es. ¿Sí? Entonces muchas veces hay gente que dice, es que los millennials, y dices, dices, oye, pues si tú eres millennial, ¿no? Aquí ya está la generación centennial o zetas, que en México no es muy recomendable decirle zetas, pero así la bautizaron los sociólogos. Sí. Y ya tenemos a la alfa. Mi nieto Santino es alfa y es impresionante. Mi nieto Santino, viéndome, se aprendió mi clave del teléfono, y el otro día que le digo, ¿te busco? No, yo, pum, 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 YouTube Kids, porque ya le dijimos, nada más a puedes entrar, y puso lo que quería ver. Se puso a ver mi coche. Wow. Sí, es impresionante. Tiene 3 años, recién cumplidos. Entonces, estos alfa, obviamente, estamos ya haciendo estudios para entender o adelantarnos un poco a qué va a pasar, pero los estudios que hemos hecho con los centennials o Z
te dicen cosas dramáticas. Un estudio que hicimos para una gran universidad a nivel nacional, nos resultó que ya visualizan a la universidad para obtener un papel, porque ellos ya no ven a la universidad como un centro de enseñanza. Pero ni a las empresas. No, entonces ese tipo de cuestiones, híjole, las tienes que entender, porque los centennials en 5 años son tomadores de decisiones de consumo de todo. Con los Y o millennials, hubo clientes nuestros que, no, pero todavía falta, y cuando de repente ya estaban comprando los departamentos los millennials. Y me acuerdo de un cliente muy concretamente que me dijo, es que esto me lo anticipaste. Le dije, oye, te lo anticipé con tiempo, el estudio lo traía, pero entonces ellos están pidiendo otras cosas, te lo dijimos. Y tuvo que hacer todo un refresh y una serie de cuestiones de su concepto, porque se dio cuenta que ya, por muchas razones que ya habíamos estudiado, ese concepto iba dirigido a millennials y no a X. Sí, y es que es impresionante la verdad lo que está pasando. Y como tú dices, bueno, qué importante es que en el estudio de mercado salió, ¿sí? ¿No? Salió. Claro. Y seguramente él ha de haber dicho, bueno, tengo que volver a invertir, ¿verdad? Por no verlo. Porque ya lo tenía, ¿no? Se había hecho para otro proyecto, claro. Y llegó y le dijimos, ya tienes toda la información, no tiene caso. ¿Por qué? Pues porque estaba ubicado en la misma zona, etcétera. Porque nosotros tampoco hacemos estudios por hacer. Sí, claro. Como tú dijiste, buscamos satisfacer esa necesidad que ellos tienen. Entonces le dijimos, Carlos, ya está, no tiene caso hacer otro estudio. Bueno, sí, pero no lo siguió. No siguió lo que decía claramente en términos precisamente un poco de proyección. Y te estoy hablando de meses, pero de repente los millennials empezaron a tener ciertos puestos que además ya se está dando esto, ya las empresas están confiando en gente joven y les están dando mejores puestos. Entonces todo esto hay que entenderlo. Claro. Hicimos un estudio para una empresa extranjera, transnacional, precisamente para ver todo su acomodo generacional dentro de la empresa. Entonces todo esto no te lo ofrece una agencia X, ¿no? Más allá de las instalaciones, que por cierto tienes que ir para que veas la nueva cámara de GESEL, ya tenemos otra cámara de GESEL muy bonita, Sí. Pero no nada más es eso, sino es todo esto. Nosotros tenemos aproximadamente 8 años trabajando como criterio de segmentación con las generaciones y nos ha dado un resultado increíble. Entonces, yo creo que lo que dijiste hace un ratito sí es importante. ¿Cómo contratar una agencia de investigación? Más allá si te vende neuromarketing o demás, ¿cómo contratarla? Sí, yo creo que algo importante es instalaciones, como dices, es muy importante. Que se note experiencia, aunque sea gente joven, que es lo que nos pasa. Yo ahorita te comentaba también antes de empezar, yo ya no estoy como director general de Mercadies, ya está mi hija, pero verdaderamente sé que tiene la experiencia. La otra es que yo sigo, me puso un título bien bonito ella, CEO consultor a direcciones, CEO asesor a dirección general, ¿no? Y yo más bien ando en esto, pero de la difusión y de esta reincorporación de valores a la investigación de mercados. Ya estás aportando a la sociedad. Sí, porque me lo empezaron a pedir. La gente me lo empezó a pedir, las mismas universidades. Hay una universidad, la Autónoma de Sonora, una es autónoma, es Universidad de Sonora, pero es pública del gobierno. Me invitaron a una primera conferencia y les digo, yo ya soy activo fijo porque ya llevo creo que 8 congresos yendo cada año, ¿no? Les digo, oigan, ya cambien, ¿no? Pero me dicen, es que siempre vienes y aportas, ¿no? Y ellos me dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Ya tienes que aportar. Me presionaron mucho, es más, me dijeron, publicamos el libro. Lo que yo quiero es que en México el libro sea independiente, por todo lo que te comento. Sí, porque también si no te clavas con ciertas políticas y demás, ¿no? Es independiente, que la gente que lo compre después de una conferencia o incluso a través de internet, como se maneja ahora y demás, lo pueda hacer sin políticas, ¿no? Claro, sin políticas sí. empresariales o gubernamentales o de académicas. Sí. Pero entonces yo creo que sí, esa parte es importante. Y la otra que yo siempre digo, el empresario sí tiene un feeling para ver quién es honesto.
Eso te lo puedo decir porque tengo 18 años en esto. Tengo más, yo creo que casi 30 trabajando con empresarios. Antes estuve como director de un par de consultores, en fin, aprendí muchísimo. También le agradezco mucho a la universidad esa oportunidad. Pero en verdad, sí detectar ese feeling. Y la última, que se sienta a gusto ¿verdad con que su asesor. Sí? Empático. Claro, Yo siempre digo, debe haber empatía. Esas ¿no? cuatro cuestiones, instalaciones, eso de que lo veo en el Starbucks o voy a su oficina, no, pidan ir a su oficina, ya después son bien flojos. Y se los digo directamente. Entonces ya quieren que todas las reuniones sean en la suya. Pero es importante que por lo menos la primera vayan, se den cuenta, les están ofreciendo un focus group y no tienen cámara de GC. Ah, caray, ¿qué va a pasar? ¿La van a subarrendar? ¿O en este caso van a hacer un circuito cerrado? ¿Qué? Entonces todo este tipo de cuestiones, pero como te decía, no es la más importante. Para mí la más importante es la experiencia y en este sentido la empatía. Sentirse bien. Ya la parte de ese feeling que yo creo que sí lo tienen y ellos pueden intuirlo, pues va a depender mucho de ellos, ¿no? Pero yo creo que con esas 4 grandes apartados, escribí un artículo hace mucho y yo voy muy alrededor del 10, yo creo que el apellido me marca. Entonces hablé de 10 características que debería de tener una agencia de investigación para contratarla, pero con esas 4 yo creo que es más que suficiente. Muy bien, Martín. Pues bueno, la verdad es que ya se nos terminó el tiempo, se nos fue volando con toda esta valiosísima información, ¿verdad? Gracias. Yo siempre te he admirado porque sé que eres una persona de verdad sumamente preparada, confiable. Martín, si alguien necesita hacer un estudio de mercado, no es que lo necesiten, es que se tiene que hacer, señores empresarios, se tiene que hacer un estudio de mercado para que no inviertan una cantidad en un plan de marketing, ¿verdad? Y que esté un plan de marketing cojo, porque no tienes la información necesaria, ¿verdad?, para hacer una buena planeación. Uh-huh. Entonces, ¿dónde te pueden localizar? Danos tus redes sociales, tu correo, ¿dónde te pueden localizar? Muy fácil. En Twitter, que es una red social muy eficiente para muchas de estas cosas, es @M102010. La página de Mercadies, www.mercadies.com, facilísimo. Muy súper fácil. Sí. Facebook es todo mi nombre, entonces está más largo. Y los teléfonos, en este caso de oficina, es el 248-2729 o el 891-3737 con terminación 58-59, y hay otros que no me sé. No te preocupes, ya con esos. No te preocupes. Sí, creo que solo hay 2 más, pero no lo sé. No te preocupes, de todas formas, con esos son más que suficientes, y de todas formas, si necesitan algo, tienen también mis datos. Claro. Yo con muchísimo gusto puedo proporcionar los datos de Martín. Y bueno, vamos a tener una segunda sesión contigo para presentar tu libro. Yo la verdad ya hasta quiero verlo, el libro, y bueno, me gustaría que siguieras participando y compartiendo, ¿verdad? Tu conocimiento, porque seguramente van a obtener herramientas directivas que puedan ayudar a los directivos. Sí, así rapidísimo. Si alguien quiere ver muy rápido los 10 mitos, están en YouTube, el Topper, Martín 10, y ahí van a salir los 10 mitos. Van a poder ver en videos de 88 segundos, o sea, de 1 minuto y medio. Y si no, hay una revista digital, en Estados Unidos está impresa y es digital, aquí es nada más digital, se llama EMS Magazine, y ahí están también escritos ya a nivel de artículo los 10. El libro obviamente va a ampliar muchísimo, nos vamos a meter incluso con casos y con cuestiones. No, imagínate, qué maravilloso, porque la verdad es que hablar de, pues sí, es que está la parte, después habrá otra plática, pero está la parte científica y la otra parte espiritual. Entonces, desde luego. Unidas, o sea, es cuando dicen tomas decisiones por emociones, digo, tenemos que tener otra plática porque seguramente esto va a dar para más. Nos metemos esa parte. ¿Te parece muy bien? Con mucho gusto. Pues bueno, les despido en este maravilloso programa que tuvimos el día de hoy, y nos vemos en la siguiente cápsula hablando de otro tema del mundo de los negocios.